Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Polito. Luis Polito es doctor en arquitectura, profesor universitario. Bueno, y además con él es una persona muy indicada para hablar sobre la gran obra y el legado de Carlos Raúl Villanueva. Bienvenido. Y sus obras emblemáticas, que yo digo que tal vez mucha gente de las nuevas generaciones no sabe que se deben a Carlos Raúl Villanueva y que en el momento que las hizo fue un abanderado de la modernidad en Venezuela. Ahora, ¿en qué consistió la modernidad en ese momento, en ese contexto que aportó Carlos Raúl Villanueva? Un saludo a todos, gracias por la invitación a hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar de arquitectura. Claro. Y si es a través del maestro Villanueva, bueno, doblemente. Esa pregunta es bien interesante por lo siguiente. Hasta mediados del siglo XX, y como parte de lo que es la historia de la arquitectura venezolana, sobre la cual no nos podemos extender muchísimo en profundidad, la modernidad aparece en cierto sentido en superficie. Por ejemplo, obras de Villanueva, como puede ser la reurbanización del Silencio, u otras, y de otros arquitectos contemporáneos de él, tienen algunos aspectos, las renovaciones urbanas, los planes de vivienda. Por ejemplo, en el caso de la reurbanización del Silencio es bien interesante, habría que tener imágenes, pero la imagen urbana del Silencio es una imagen tradicional, mientras que en el interior hay concepciones modernas en el lenguaje arquitectónico, que es un lenguaje mucho más simplificado, pero también en las concepciones, por ejemplo, los espacios abiertos con la cocina, con las cocinas mirando, asomándose para que las madres se asomaran y viesen a los niños ¿qué estaban haciendo? Que estaban disfrutando de ese espacio tan importante, y eso es revelador de una concepción moderna del espacio y de la arquitectura. Con el proyecto de la ciudad universitaria, Villanueva rompe los vínculos formales con la tradición, no los conceptuales, que los conserva afortunadamente en esa obra cumbre que es la ciudad universitaria de Caracas, pero vamos a decirlo así, y hay inclusive un año de por medio. El primer plan de la ciudad universitaria es un plan académico y un plan tradicional en su concepción espacial y arquitectónica, y al año siguiente aparece un nuevo plan, y la transformación es interesante como proceso, la transformación de lo que se llama el cuerpo central, que es el que abarca desde el rectorado hasta la biblioteca, que es el elemento emblemático de toda la ciudad universitaria. Ese elemento se va transformando y va adquiriendo un lenguaje y una riqueza, por un lado vinculada, por supuesto, a la arquitectura moderna, pero, y ahí está el enorme logro de Villanueva, un lenguaje que es único, que es especial, que es único en la arquitectura universal, porque está la modernidad, están las referencias a Le Corbusier, están las referencias a Aalto, están las referencias al tema de la participación de las obras de arte en la arquitectura. Está la idea del movimiento de las personas. Cuando digo el movimiento de la persona, es el caminar como un elemento directriz de la arquitectura. Y que no un poco además que se meta la gente en la... Claro. Y como Soto, por ejemplo, con los penetrables, o eso, claro, un poco el concepto que la gente forme parte de la obra, ¿no? Bueno, eso no es interesante, esa símil, además, porque hay una conjunción ahí, arte-arquitectura. La idea de participación y de movimiento, que es una idea que está en las obras de Soto, pero que está aquí en la arquitectura, porque esa arquitectura del movimiento, esa arquitectura que se descubre en el movimiento, es algo que está en toda la ciudad universitaria y en ese conjunto del cual estamos hablando de una manera particular. Entonces, realmente, y si uno hace, para cerrar esta idea, que es un tema importante como parte del legado de Villanueva, arquitectos que son de su misma generación, Manuel Mujica Millán, Carlos Guinán, Luis Malaucena, son arquitectos que ese lenguaje, vamos a llamarlo para ponerle un nombre a conveniencia, híbrido, en donde está la tradición y está la modernidad, no se desprenden nunca, o sobre todo no se desprenden nunca del todo. En el caso de Villanueva
a partir de la ciudad universitaria. Estamos hablando de un proyecto de mucho tiempo, pero digamos, segunda mitad de la década de los 40 y en los años 50, con estos grandes, con unas obras que son particularmente significativas, el conjunto central, la Facultad de Arquitectura y otras sedes de facultades, explota ese lenguaje y esa expresión de la modernidad. Y bueno, por supuesto, los corredores, uno diría que, digamos, no las voy a citar todas aquí, realmente aparece esa manifestación plenamente moderna y, insisto en eso, también plenamente personal de la obra de claro. Villanueva. Ahora, y ya antes del silencio también quedan testimonios de su creatividad, ¿no?, de su esfuerzo, en dos obras importantes en Maracay, ¿no? Comentábamos antes de iniciar el programa el Hotel Jardín, ¿no?, de Maracay, sí. Y luego la Plaza de Toros, ¿no?, la Plaza de Toros de Maracay, la maestranza que se inspiró en la de Sevilla. En la de Sevilla. Sí, en el caso y que son dos símbolos, ¿no?, de la ciudad de Maracay. Claro que sí. Lo que es interesante, por ejemplo, en el caso de Maracay, que el Hotel Jardín está ubicado, es una edificación que limita la Plaza Bolívar. Y voy a nombrar a algunos de los arquitectos. Ahí trabaja Villanueva, trabaja Luis Malaucena, trabaja Ricardo Racetti, trabaja Carlos Guinán. Indica que hay una idea y una manera de hacer arquitectura que es muy importante recordar en este momento, porque parece que pudiéramos conformarnos y vemos que eso no es así, no debe ser así. Hay una idea de que la arquitectura del Estado, de que la arquitectura pública puede ser cualquier cosa y basta con ponerle un calificativo, por ejemplo llamarlo vivienda digna, es como si se estuviese vendiendo haciendo una publicidad engañosa. Ya, claro. Exacto. Y en cambio en buena parte de la arquitectura del siglo XX, y Villanueva eso lo explota y lo hace arquitectura, y es arquitectura que la usamos el día de hoy. Yo soy profesor de la Ciudad Universitaria de Caracas. Está en un estado de mantenimiento por la falta de recursos que el Estado no asigna. El mantenimiento de esta obra importantísima. Pero ahí está y la seguimos usando para fines educativos, pero está la parte del hospital clínico. O sea, la concepción de Villanueva y la concepción del Estado y de las políticas de Estado en relación de lo que debe hacer el país y lo que deben hacer las instituciones y las sedes, cuando digo las sedes son las edificaciones, es algo que realmente es importante destacar. Entonces, claro, aquí estamos recordando a Villanueva en su aniversario reciente, cumplió 119 años, pero también es importante hablar de una forma de hacer arquitectura típica del siglo XIX, que es el momento más de mayores logros de la historia de la arquitectura venezolana. Ahora, si nosotros vemos obras él deja una cantidad de obras importantísimas. Algunas a lo mejor eran más particulares y entonces no se proyectaron tanto, ¿no? Pero todas estas obras que hemos mencionado son obras que la gente las puede ver, están ahí. Como usted dice, sí. Las usamos, las pisamos, las disfrutamos, etcétera, ¿no? Ahora, yo lo que estaba buscando era un poco una línea de continuidad en la obra, digamos, lo que ustedes llaman el contenido, la estructura, el concepto, ¿no? Entre, por ejemplo, cosas tan disímiles o aparentemente tan diferentes como la Ciudad Universitaria y el 23 de enero o la Maestranza. Es decir, ¿qué es lo que dice ahí que todo eso es de Villanueva? Bueno, la pregunta no es fácil, voy a intentar decir algo pues al respecto. Yo me lo he preguntado mucho, ¿no? Pues yo veo que la Ciudad Universitaria es una cosa tan impactante y de repente hay otras que tú dices, bueno, ¿cómo? No es fácil decir rápidamente eso es Villanueva, ¿no? En la historia de la arquitectura venezolana, pero también en la historia de la arquitectura internacional, haciendo un salto, si uno ve las primeras casas que hizo en Suiza el gran maestro suizo-francés, Le Corbusier. Sus primeras casas de un jovencito de 20 años o de menos de 20 años, son unas casas tradicionales. Poco tiempo después, me tendría que sacar, eso estamos hablando aquí en la segunda década del siglo XX, ya en la tercera explota Le Corbusier. Entonces, claro, cuando suceden esos fenómenos que están en el arte, yo no sabría si eso sucede, no voy a decir aquí en el caso de pintores, pero ese cambio de lenguaje sucede en muchos artistas en el ámbito de lo que significa la modernidad.
sucede en la un poco parte de la pintura, creatividad, ¿no? Claro, y de una necesidad de adecuarse a los tiempos. Y si uno ve, porque entonces los paralelismos pudiera ser en otro sentido. Si uno ve lo que sucede en una ciudad como Caracas, y uno diría inclusive en un país como Venezuela, el salto de una sociedad pueblerina anclada a las tradiciones, a una modernidad y a una forma de vida totalmente nueva y totalmente distinta, que hizo que, por ejemplo, en términos de las costumbres higiénicas y de la sanidad, diésemos unos saltos gigantes hacia adelante. Entonces, claro, ahí, digamos, más que, o digamos, haciendo un juego de palabras, sea una continuidad por un salto hacia adelante. Si uno compara, por ejemplo, las dos sedes de la Universidad Central de Venezuela, la sede en el antiguo convento de San Francisco, allá en el centro de Caracas, con lo que después va a ser la sede de la ciudad universitaria, y lo que está sucediendo en Caracas en aquellos años a través de las obras públicas, de las obras de vialidad, de la arquitectura que están haciendo la empresa privada, del estallido, por ejemplo, de los cines, de las edificaciones de oficina como la Torre Polar, que son edificaciones importantes y emblemáticas y que de nuevo están todavía ahí. Muchas de ellas, lamentablemente, algunas han desaparecido, las hemos hecho desaparecer irresponsablemente, pues son obras de gran calidad. Entonces, claro, por ejemplo, un vínculo es que la arquitectura es de calidad, porque la discusión, por ejemplo, estilística, que puede ser una discusión en un momento determinado importante, pero hay otra que yo creo que quizás muestra algo que es más importante de raíz, que es que las obras sean de calidad. Eso que yo decía, por ejemplo, hace un rato de la Plaza Bolívar de Maracay, que el proyecto de la Plaza Bolívar de Maracay es un proyecto de Gómez, como mucho personalista, sí, claro, pero es una obra en conjunto de muchísima calidad. Y uno ve una institución como el Ministerio de Obras Públicas, que abarca 100 años entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX. En general, el Ministerio de Obras Públicas hace grandes obras. Y eso uno lo ve en los puentes, lo ve en la vialidad, lo ve en los acueductos y lo ve en las obras de arquitectura. Claro. Entonces, ahí hay una unión y hay una manera de entender el país y una manera de entender la obra y la inversión pública. Hay una obra también de Villanueva que podamos decir que también es emblemática, ¿no? Y que tiene que ver posterior a las construcciones estas de Maracay y anterior a la ciudad universitaria, incluso al silencio, que es el Museo de Bellas Artes, en el año 38, que sigue allí como una de las grandes referencias de la capital, ¿no? Sí, señor. Y sí, con un gran valor, según todos los estudiosos, pues, sí, como obra, ¿no? Sí. El antiguo edificio, el primer edificio del Museo de Bellas Artes en particular, con esas salas que se recorren y al mismo tiempo ese recorrido externo por los corredores, eso es algo que en un museo es un indicador de un aspecto positivo, porque uno puede hacer el recorrido por las salas y uno puede hacer otro recorrido por el alrededor, independiente del recorrido por las salas. Ese patio, que es un patio, yo lo recuerdo de niño y yo he regresado recientemente y es un patio emblemático de la ciudad de Caracas, es una belleza. Y evidentemente tiene otro estilo, corresponde a otra época. Se reitera nuevamente ahí porque está el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias haciendo un conjunto urbano. Eso sucede, por ejemplo, en el silencio, la idea de que un conjunto de vivienda está agrupado, organizado alrededor de la Plaza del Silencio, claro, y la intervención arte, arquitectura. Entonces ahí uno empieza a ver una cantidad de elementos que se conjugan, que se repiten, y nuevamente aparece el tema de la calidad. Yo en lo personal, en lo particular, le tengo mucho aprecio a ese proyecto que evidentemente desde el punto de vista del estilo para un arquitecto como Villanueva, eso quedó atrás definitivamente. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero qué maravilla toda esa explicación, porque estamos recapitulando sobre aspectos tan importantes para nosotros como ciudadanos, como habitantes de la ciudad de Caracas, y también de la gente de Maracay, con todas esas obras que le han quedado, que yo creo que es muy útil para conocimiento de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo terminaría diciendo, Villanueva nos muestra que política y belleza pueden ir juntas. Así es. Gracias por todo. Muy interesante, ¿verdad? La reflexión. Vamos a la pausa y regresamos.